meta que tú tienes con nosotros. Esa meta de que nosotros vivamos vidas santas como tú lo eres, Señor, y toda la ayuda que tú nos das para que nosotros podamos vivir en santidad. Oramos, Señor, del cielo y de la tierra, para que tú estés enseñándonos en esta hora. Tú sabes, Señor, la necesidad que yo y todos tenemos de vivir, de aprender a vivir en santidad. Tú sabes, Señor, nuestras luchas y batallas con los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, que batallan contra tu voluntad en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu glorioso y santo Espíritu traiga verdades especiales y personales a cada uno de nosotros. Que tú lo hagas y tome total control de esta predicación, Señor. Tu siervo, Señor, es completamente incapaz de poder reflexionar humana y mentalmente para traer verdades derivadas de tu palabra. Tú eres el que ha dicho que es el Espíritu de Dios el que ha de explicar tu palabra y el que ha de aplicar tu palabra a nuestros corazones. Señor, confiamos en ti. Si hay algún alma que en esta mañana no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, sea el día de su salvación. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Nos hemos detenido un poco, y así lo estaremos haciendo en estos domingos, sobre este pasaje, porque este pasaje, como ya vemos, tiene que ver con nuestra respuesta a la obra, nuestra responsabilidad en la obra de la salvación. Ya miramos, ¿verdad?, cuál es con lo que Dios se ha responsabilizado a trabajar, y Él lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos ha dicho que nosotros somos responsables de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida de la salvación. No somos responsables de que la salvación se quede con nosotros, porque esa es una obra de Dios. El que nos da la salvación. Él se encarga de que la salvación esté y permanezca con nosotros. Pero hay elementos de responsabilidad que queremos, hermanos, que usted y yo prestemos atención en nuestra vida diaria. Esa responsabilidad comienza con dos aspectos muy importantes. El primero es que Dios quiere que seamos obedientes, y el segundo, que seamos santos. Me da pena de que conozco muchos cristianos que son santos porque no hacen cosas malas, pero a la misma vez no son cristianos obedientes. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que desobedecer es una falta de santidad. En cualquier forma, en cualquier mandato, aunque sea en casa, que Dios dice que uno no puede tratar a sus hijos y exasperarlo, eso es parte de la santidad, porque la santidad está ligada a la obediencia. Está ligada a la obediencia. Y como dijimos la semana pasada, hermanos, para poder ser obedientes, tenemos que luchar contra nuestros deseos. Tenemos que luchar contra nuestros conceptos. Tenemos que luchar contra nuestra persona, contra nuestro pasado, contra nuestra mente, contra nuestro yo, contra nuestras emociones. Ser obediente a Dios es el reto más grande que tenemos, porque tenemos muchas luchas para nosotros aprender a ser obedientes. Es bueno que nos veamos como nosotros vemos a nuestros niños. Ayer venía una mamá acompañando a su niña para viajar. Y ellos venían detrás de mí. Y yo me reía con la batalla que tenía esa señora para que su hija le obedeciera. 9 años. Era una batalla. No, los papeles son míos. No, que tengo que entregárselo a la gente de la línea porque tú vas a viajar sola. No, dame lo que no, y el pasaporte. Eso era una batalla pura, campal. En cosas, ¿verdad?, que usted dice, pastor, eso no es nada porque ella quería hacer esto, ella quería ir por acá, que déjamelo a mí. Es que hay que crear ese espíritu de obediencia, aún en cosas pequeñas. Hay que crearlo en los hijos, pero hay que crearlo en nosotros mismos como cristianos. Hay que crearlos como nosotros como cristianos. Porque Dios desea
que nosotros seamos hijos obedientes. Y lo segundo, que seamos santos, que fue lo que comenzamos a mirar la semana pasada. La Biblia dice aquí en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Y miramos en el libro de Levítico la cantidad de veces que eso se menciona. Es algo muy destacable que solamente en el libro de Levítico es que aparecen tantas veces repetido el ser santo porque yo soy santo. Ahora, para que usted entienda el Pentateuco, los libros de la ley, la Torá judía, la Shema judía, esos 5 libros que son la base del Antiguo Testamento, esos 5 libros tenemos el libro de Génesis que trata sobre los inicios, Éxodo sobre salida, Números de contar y Deuteronomio una recapitulación. ¿Cuál es el libro que está en el medio? Levítico. Y usted no, ahí es donde más aparece la palabra santidad. Y usted no va a encontrar otro libro de los 66 libros de la Biblia donde más se mencione la palabra pecado que en Levítico. Y no va a encontrar ningún otro libro de la Biblia donde esta frase aparezca 4 o 5 veces diciendo, sed santos porque yo soy santo. El libro de Levítico es el que trata de los pecados, está en el medio. Es el libro que habla acerca de los sacrificios que hacer por el pecado. El libro de Levítico es el que trata de todas las contaminaciones que puede traer el pecado a nuestras vidas, de cosas terrenales, hasta de animales. Porque este mundo, como usted sabe, está contaminado. Gente a veces pregunta, bueno, pastor, es que dice en el libro de Levítico que uno no puede comer este animal, que no puede comer el otro. La idea que Dios quería es que la gente sepa que hay demasiada contaminación en este mundo que no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino que afecta también nuestra alma. Y que Dios lo que quería es que ellos aprendieran a hacer diferencias. Quizás usted nunca ha ido a un supermercado en un sector donde vivan los judíos. Ellos tienen una comida que se llama kosher. Los judíos le dan tanta importancia a la alimentación de cosas limpias que ellos tienen sus propias empresas que producen su propia comida y que la empacan y se la venden en esos supermercados de judíos. Ellos tienen la idea de que cualquier cosa contamina porque eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y se quedaron con eso. Porque la Biblia dice que la creación está dañada, está contaminada. Y Dios en su gracia y misericordia quería que ellos entendieran que nosotros vivimos la vida espiritual en un mundo corrompido por los seres humanos y contaminado físicamente por el pecado. Por lo tanto, el sentido de santidad es un sentido que el cristiano siempre tiene que tener en mente cuando camine. Déjeme darle otro ejemplo. Usted ha leído ese pasaje de la Biblia que dice que cuando los judíos estaban en el desierto, Dios les decía, no hagan sus necesidades fisiológicas aquí en el campamento, tienen que salir afuera. ¿Lo han leído eso? Y eso es normal, que todo el mundo haga sus necesidades fisiológicas. Pero Dios dice, eso no lo hagan ahí, porque ese es el lugar donde yo me voy a encontrar con ustedes. Otro aspecto más es que cuando Dios se encuentra con Moisés, le dice a Moisés, como se iba a encontrar él con Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies porque ese lugarcito es santo. No es santo porque ese lugar por creación es santo, sino porque yo estoy ahí. Y cuando tú y yo como cristianos entendemos la naturaleza de la santidad, se nos va a hacer más fácil obedecer a Dios y mantenernos lejos de las cosas malas. Es bueno que uno entienda que no es prohibición. La santidad no es prohibición. La santidad es que nosotros seamos parte de la naturaleza de Dios. Que tengamos esa naturaleza limpia, no contaminada, para que Dios pueda morar y su gracia se pueda manifestar y su bondad y su misericordia estén en favor de nuestras vidas. No lo miren como prohibiciones. Véalo como participación de su santidad. Como yo visto, como yo hablo, como me expreso, a dónde voy,
cómo trato a este, cómo trato al otro. Es la esencia de Dios, es santo. ¿Sabía usted que Dios es omnipotente? ¿Sabía usted que Dios es omnisciente? ¿Sabía usted que Dios es justo? ¿Conoce usted de lo que se llaman los atributos de Dios, que están divididos en dos partes? Los atributos, dice un autor, no comunicables, que son aquellos que Dios no solo puede pasar a sus criaturas. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisciente, Dios es omnipresente. Esos atributos Dios no se los puede transmitir a los seres humanos, pero hay otros que sí Él transmite a los seres humanos, como el amor, la justicia, la santidad. Todos esos atributos se le llaman comunicables, Dios lo comparte con nosotros. Pero cualquiera que sean los atributos, usted nunca va a encontrar en la Biblia que dice que Dios a sí mismo, que Dios es omnipotente, omnipotente y omnipotente. Que Dios es justo, justo y justo. Que Dios es bueno, bueno y bueno. Que Dios es infinito, infinito, infinito. Que Dios es soberano, soberano, soberano. ¿Usted lo ha leído eso en la Biblia? ¿Ha leído usted que dice que Dios es santo, santo, santo? El único. Es el único. Que aparece en Isaías 6 y aparece en Apocalipsis 4. Es el único. Para enfatizar eso. Algunos lo relacionan, ¿verdad?, a la Trinidad. Es santo 3 veces porque las 3 personas de la Trinidad son santas. Algunos lo aplican también, que en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ellos dicen que el espíritu tiene que ser santo, el cuerpo tiene que ser santo, espíritu, alma, y el alma tiene que ser santa. Que el cuerpo lo santifica Dios, Cristo, que el alma la santifica el Padre y el espíritu la santifica el Espíritu Santo. Todo nuestro ser tiene que ser santo. Y la lucha de nosotros, hermanos, siempre debe ser luchar para mantenernos limpios y puros. Esa debe ser nuestra lucha, mantenernos arregladitos. Alguien dijo, y se lo leí la semana pasada o antes pasada, de que las personas dedican tanto tiempo para mantener limpio y puro y arreglado su cuerpo, pero no dedican tanto tiempo para mantener su corazón limpio, puro y arreglado. Por lo tanto, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos partícipes. Miren lo que dice en el libro de Hebreos, ahí al ladito, un poco detrás, Hebreos capítulo 12. Algo que no le gusta a nadie es la disciplina. Hebreos al capítulo 12, pero mire cuál es el propósito de la disciplina de Dios. Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios, hermanos, tiene como meta que tú y yo participemos de su santidad. Ahora, yo no sé si tú lo miras tan fuerte como lo dice la Biblia, pero que Dios nos haga partícipe de lo de Él, que nos haga partícipe de lo que es su naturaleza, eso debe ser un privilegio para cada uno de nosotros y que debemos trabajar duro para que cada día nosotros podamos ser como Él. Porque la verdadera aspiración de un cristiano es, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Él. En toda nuestra manera de vivir, como dice la palabra de Dios, en toda nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios, el capítulo 7. Segunda de Corintios, el capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7 es la culminación de ese pasaje que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que comienza en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14, si lo puede mirar rápidamente, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, lo que el Señor quiere es que nosotros, como le dije, la santidad es la capacidad de nosotros poder discernir entre lo inmundo y lo limpio, entre lo santo y lo profano. Esa es la capacidad
que nos ayuda a nosotros a ser santos. Así que siempre tenemos que andar con esa capacidad de discernir, de poder discernir de manera personal. Y dice la palabra de Dios que una de las cosas que tenemos que discernir es que no podemos unirnos de ninguna manera con los incrédulos, porque mire cómo dice en el versículo capítulo 6 y el versículo número 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí viene el versículo, léalo conmigo, la conclusión, capítulo 7, versículo 1. Aquí vamos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La semana que viene arriba estaremos mirando, porque Pedro también habla mucho acerca del temor a Dios, como una de las cosas que nos ayudan a nosotros a ser santos. Así lo dice en el versículo 17. Pero él dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Andar entre impíos, trabajar entre gente no creyente, produce mucha contaminación. Y no solamente la contaminación física, sino que también nos anima mucho, nos revuelve mucho los pecados del espíritu. Recuérdense que los pecados del espíritu son tan malos como los pecados de la carne. ¿Conoce usted, después que Dios llamó a Moisés, después que Dios puso a Moisés en su nación como no cuando él mató al egipcio, pero cuando él estaba como príncipe, 40 años, allá llegó a Egipto, ¿conoce usted, puede usted señalar algún pecado que cometió Moisés? De la carne no, pero un día se airó. ¿Y qué hizo? Golpeó la roca. Eso es un pecado de espíritu. Dice la Biblia en el libro de Salmos, hicieron enojar su espíritu. Y eso es lo que dice la palabra de Dios allá cuando dice, airaos pero no pequéis. Porque, y es una línea muy delgada, uno airarse y no pecar. Yo prefiero no airarme. Yo deseo nunca airarme, porque es difícil uno poder no pecar cuando uno se aira. Y esos son de los pecados del espíritu que más nos hacen a nosotros pecar contra Dios y dañar a otros. El egoísmo, la avaricia son pecados del espíritu. El rencor, el enojo son pecados del espíritu. Y nosotros tenemos que batallar mucho con esos pecados dentro de nosotros y no llevarle la corriente, porque Dios quiere que seamos santos en carne y espíritu. Por eso, hermanos, volviendo allí a Pedro, cuando el apóstol Pedro nos dice, sed santos porque Dios es santo, nos está dando otro aspecto también muy importante en la vida cristiana. Si usted y yo fuéramos a mirar en la Biblia cualidades que debe tener un cristiano, por ejemplo, una cualidad que tiene que tener un cristiano es que un cristiano tiene que ser una persona mansa, ¿sí o no? ¿Ha puesto Dios a alguien de ejemplo en la Biblia de un hombre manso o una mujer mansa? Moisés. ¿Usted cree que una mujer debe ser una mujer virtuosa? ¿Tiene nombres la mujer de Proverbios? No, pero ¿hay alguna mujer en la Biblia que es reconocida como virtuosa? Ruth. Y usted puede encontrar muchos personajes en la Biblia que Dios nos pone de ejemplo, que son personas que desarrollaron mansedumbre, desarrollaron humildad, desarrollaron amor, desarrollaron benignidad. David dice, tratad benignamente a mi hijo Absalón, aunque era un rebelde. Siempre la Biblia nos da muchas personas, hombres y mujeres. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que era una mujer llena de gracia.
Hay muchos ejemplos que encontramos en la Biblia que Dios nos da acerca de personas que tienen cualidades que nosotros debemos imitar, pero Dios nunca nos pone a nadie como un ejemplo de santidad que no sea Él mismo. Sé santos porque yo soy santo. No es porque Pedro lo es, no es porque Juan lo es, no es porque Moisés lo es. No hay nadie que pueda servir de modelo a ninguno de nosotros para vivir en santidad que no sea Dios. Y eso nos ayuda a caminar con Él. Eso nos ayuda a nosotros decidir que vamos a caminar con Él para vivir una vida santa. Otra vez Pedro nos dice en el versículo 15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mi autor favorito se llama A.W. Tozer. Él dijo lo siguiente: santos sin santidad son la tragedia del cristianismo. Santos sin santidad son la tragedia del cristianismo. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque en el Antiguo Testamento la palabra que se usaba para nombrar a un creyente era la palabra justo. ¿Y por qué se usaba esa palabra? Porque el Antiguo Testamento estaba basado en la ley de Dios. Así que una persona que cumpla la ley de Dios, que está basada en su justicia, es una persona justa. En el Nuevo Testamento, aunque se utiliza la palabra cristiano, que es una que se usa mucho, es la que menos aparece en la Biblia. Cuando Dios se va a referir a nosotros, no dice cristianos. No lo dice. No dice creyentes. ¿Sabe cómo dice? Santos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la iglesia de Éfeso. Esa es la palabra que más se utiliza para describir a un creyente. Es una pena que la idea que tiene una persona de alguien santo es alguien que han puesto en un cuadrito porque esa persona hizo tales obras y ha sido venerada. Y aunque usted y yo no lo querramos pensar, eso tiene un mensaje que ha dañado la mentalidad de cristianos salvos. Piensan que ser santo es algo inalcanzable. Es algo solamente de un grupo de personas que una iglesia ha dicho que ellos tuvieron una vida superior a los demás y que por eso merecen adoración y veneración. Y eso es una obra de Satanás. Porque nadie, oiga bien, nadie en esta tierra, ni María, que fue humana, ni Pedro, ni Juan, ni Moisés, ningún ser humano es el modelo de santidad de ningún cristiano. El único modelo de santidad del cristiano es Dios. No es ningún hombre. No tenemos un modelo de santidad puesto por Dios en su palabra. Eso es un engaño de Satanás y del maligno. Él dice otra vez y afirma: sé santos porque yo soy santo. Yo le digo algo, hermanos. Es una pena, ¿verdad?, que nosotros encontremos hoy que aunque las iglesias han crecido en números, no necesariamente en calidad. No necesariamente en calidad. A veces yo me asombro cuando me entero cosas de gente que tienen yo no sé cuántos años en el Señor. Hay personas que tienen 20 años que hicieron profesión de fe para Cristo, pero actúan como si fueran nuevos creyentes. Alguien dijo, Alan Ridpath, dijo lo siguiente: la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Un día somos salvos, pero el hecho de cada día de ser santos es una obra diaria que tenemos que ocuparnos. Otro escritor dijo: santo no es alguien que se aparta para vivir para Cristo, sino alguien que ya está apartado por el hecho de estar en Cristo. Yo no tengo que esforzarme para ser santo. Yo tengo que esforzarme para vivir lo que yo soy. Y usted y yo tenemos que vernos así y no verlo como una demanda inalcanzable.
tenemos que verlo como una demanda correcta y que es lo que identifica al cristiano. Mire conmigo en el libro de Romanos, el capítulo número 1. Romanos, el capítulo número 1. El apóstol Pablo le está escribiendo a estos hermanos. Y mire cómo se dirige a ellos. Pablo, capítulo 1, versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, dice ¿de qué? De santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y sabe lo que significa según el Espíritu de santidad? Que ese fue el sello distintivo de que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vino de Dios. Ese es el sello distintivo que cuando Cristo vino a la tierra, Él era de Dios. Fue, dice la palabra de Dios, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Primero, llamados a ser de Jesucristo, por salvación, por conversión. Segundo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El libro de Primera de Corintios, el capítulo número 1. Primera de Corintios, el capítulo 1. Otra vez la salutación a quien él escribe. No le está escribiendo solamente a cristianos, le está escribiendo a alguien que él quiere que vivan como tales. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En cualquier lugar, una persona que dice yo soy de Cristo, todo el mundo va a poner sus ojos y va a decir, demuéstramelo a través de tu vida de santidad. Demuéstramelo. Evidéncialo a través de tu vida de santidad. Gente que nunca ha sido salvo, aunque profesen decir que son cristianos, dice la palabra de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. Hay mucha gente que usted oye por ahí decir, no, que yo no creo en cristianos, porque eso es una de las cosas con las que más nos atacan los incrédulos a nosotros. Yo no creo en esos evangélicos, porque mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo fulana, y eso de que era evangélico, que era evangélica, y hizo aquello, y que robó allí, y que se fue de allá, que se separó, y que se mató, que mató a esto, que hizo lo otro, que se fue por allá. Y la gente, cuando usted sale por ahí, la gente le dice eso. Usted lo único que tiene que decirle, la Biblia dice que habrá gente que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Ya les recuerdo lo que dijo Tozer: santo sin santidad es la tragedia del cristianismo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo diré, nunca os conocí. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo número 1. Efesios, el capítulo número 1, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses, el capítulo 1. Aunque usted piensa que le estoy leyendo lo mismo, es para que usted vea el énfasis que siempre hace con respecto a cómo Dios nos identifica a nosotros, para que nosotros nos identifiquemos y vivamos como tales. Filipenses, el capítulo 1, versículo 1.
Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Filipenses, el capítulo 4, versículo 21. Esas son, primero leímos las salutaciones iniciales. Ahora él va a dar las salutaciones finales. Filipenses, el capítulo 4, versículo 21. Dice la Biblia: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Él inicia recordándole: voy a escribirle, pero a los santos. Y quiero recordarle que la manera en que yo lo veo, lo vi al principio y lo veo siempre, es como santos. Todo lo que se encuentra en el contenido de cada una de estas epístolas, lo que quieren enfatizar es lo que debe creer un santo, cómo debe vivir un santo, lo que debe practicar un santo, lo que no debe practicar un santo. Todo lo que se desprende de las enseñanzas está dirigido a esos cristianos y está dirigido a cada uno de nosotros para que entendamos cómo debe vivir una persona santa. Tozer también dijo: el verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo. Mucha gente está contento porque busca la felicidad. Y la felicidad desde los tiempos de los griegos ha sido algo que ellos siempre han andado buscando. Ahora pregúntele a alguien qué significa la felicidad. Nadie sabe. Nadie puede describir qué es la felicidad. Yo he leído muchas definiciones de la felicidad. Nadie sabe. Es un estado, dicen algunos, es un estado como de placer personal. Bueno, pero los psicópatas, cuando matan a alguien, sienten placer, ¿sí o no? Sienten placer. Los que usan droga sienten placer. Los que violan a niños sienten placer. Entonces no hay la felicidad es un estado que el hombre anda buscando, pero sin Dios. Lo que usted y yo tenemos que andar buscando es ser santos. Porque si somos santos, Dios se encarga de todo. De toda nuestra vida terrenal. Dios se encarga de todo. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que entender que la meta de un creyente, el propósito de nuestra vida terrenal aquí es luchar para cada día tener una vida limpia, tener una vida pura, tener una vida santa en nuestros corazones, en nuestras mentes, en cualquier área de nuestras vidas, porque el pecado siempre se va a manifestar. En días pasados yo me desperté así riéndome, pero riéndome molesto, porque me soñé como que alguien se estaba acercando a mí y yo me estaba acercando a alguien para besar a alguien. Y yo digo, pero yo no me acosté pensando en eso, yo no quisiera eso. Pero esas cosas salen aunque usted no planifique. Mirar a alguien, tener un mal pensamiento, tener un mal deseo, tener un sueño raro. Son cosas que uno dice, es que nuestro cuerpo es una maquinaria de producir cosas contaminantes. Y por eso constantemente usted y yo tenemos que ir a la sangre de Cristo, que no es la que nos limpia de todo pecado, sino la que nos mantiene limpiando de todo pecado. Y no, hermanos, aunque sea un sueñito. Yo me arrodillé, me tuve ya que levantar porque teníamos la oración de las 6 de la mañana. Así que antes de pedir por estas peticiones, le dije al Señor: ay, Señor, perdóname y límpiame y perdóname por ese sueño. Ahora, piénsenlo bien, ese sueño, aunque fue algo sencillo, breve, yo no soy una persona que ando soñando, pero aunque sea algo así, uno no quiere como dejar nada en la mente, en el corazón de uno, que un día se pueda convertir en realidad. Uno no quiere. Sí, yo tenemos que luchar contra esos deseos, contra esa producción permanente y constante que tiene nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre va contrario a Dios, que siempre va alejándonos de Dios, que siempre va apartándonos de Dios, que siempre tiene la intención de que nosotros no disfrutemos de lo que significa vivir para el Señor y Dios vivir para cada uno de nosotros. Richardson dice: la marca de un santo no es la perfección, sino la consagración. No vamos a ser perfectos,
pero sí podemos dedicarnos a ser consagrados. Un santo no es un hombre sin faltas, es un hombre que se ha dado sin reservas a Dios. Es un hombre que sabe trabajar con sus faltas, que sabe trabajar con sus debilidades, que no le sigue la corriente a nada que le llegue a su mente ni a nada que quiera salir por su boca. Porque si hay algo que necesitamos, hermanos, es darnos cuenta que nuestra boca evidencia que no tenemos una obra interna de Dios transformar y cambiar nuestras vidas. Pienso que una de las cosas que más daño está haciendo a los matrimonios hoy en día es lo que sale de la boca. Cuando usted se enoja con su esposa, ¿qué le dice? Cuando usted se enoja con su esposo, ¿qué le dice? ¿Cuánto daño, cuánto veneno y cuánta contaminación y suciedad está saliendo por la boca? Años atrás vino una parejita, un señor donde mí a que le aconsejara porque su esposa se había distanciado de él. Eran dos incrédulos, gente de aquí de la comunidad. Se había distanciado de él por una palabra que él le dijo. De esas que son heridas. No, eso, yo no quise decir eso. Esa no fue mi intención. Pero cuando tú expresas algo, por algo lo dice. Por algo lo dice. Y eso es parte de la santidad. Es parte de la santidad, hermanos, que tú y yo no podemos tomar decisiones a la ligera, ni podemos tomar decisiones por circunstancias. Que nuestras decisiones siempre deben ser bajo la voluntad de aquel que muestre, que evidencie que somos gente apartada de Dios, apartada para Dios. Pero apartada para Dios significa apartado de nosotros mismos, separado de nosotros mismos. Dice Cristo, dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando un cristiano llega a esa conclusión, es un cristiano obediente y es un cristiano santo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo y veo de mi Padre, así yo hago. Si tú no tienes a Dios como el modelo de tu vida en cada situación para enfrentarla, sea buena o mala, tú no vas a ser un cristiano obediente, ni tú y yo vamos a ser cristianos santos. No lo vamos a hacer. Y como dice el libro de Hebreos, sin santidad, ¿qué? Y aunque ese pasaje tiene mucha gente que lo interpreta de diferentes maneras, mire para que usted vea el contexto. Hebreos capítulo 12. Hebreos el capítulo 12, versículo 11. Ya lo miramos en un momento, vamos a mirar de nuevo una parte de esto. Hebreos el capítulo 12, versículo 11. ¿Sabe cómo comienza el libro de Hebreos? El capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es el modelo nuestro. Ese es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús. Y como Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, tiene que quitarnos todo lo que tenemos de nosotros, pero que no es de Jesús. ¿Sí me entiende? Dios dice, pon los ojos en Él para que tú seas como Él. Entonces tú y yo decimos, Señor, yo quiero ser como Él, pero se me hace difícil. Dios dice, no te preocupes, esa es mi tarea. Yo te voy a disciplinar, yo voy a trabajar en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu naturaleza. Yo voy a trabajar en ti, te voy a disciplinar, te voy a quitar cosas que no te agradan, que te gustan, pero que no deben estar. Y comienza ese trabajo de disciplinarnos, de purificarnos, y lo hace de una manera diferente con cada cual, porque cada cual es diferente. Y mire como dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el versículo 10 dice que es para que participemos de su santidad. Ahora, con eso en mente, que Él quiere que participemos en su santidad, seguimos leyendo el versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así que cuando usted mira el pasaje entero, se da cuenta de que el Señor está diciendo, la meta es que tú pongas los ojos en Jesús para que tú seas como Él. Pero como no puedes hacerlo con tu naturaleza caída, pecaminosa, yo te voy a disciplinar. Voy a permitir cosas en tu vida, voy a traer pruebas, voy a traer que te avergüencen, voy a traer sufrimientos, voy a traer castigos, voy a traer muchas cosas en tu vida para que tú, esas cosas malas, se te quiten. Porque lo que yo quiero es que tú participes de mi santidad. Y luego le dice que tenemos que levantar las manos caídas, y recuérdese que eso es la oración, y las rodillas paralizadas también la oración, y hacer sendas rectas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y luego dice, y sin santidad, sin hacer todo eso, sin experimentar toda esa obra de Dios, nadie verá al Señor. Y luego habla de la amargura, y habla de muchos aspectos que están dentro de nosotros, que no nos dejan a nosotros caminar en obediencia y en santidad. Por lo tanto, hermanos, no hay suficiente énfasis que podamos hacer para recordarnos a cada uno de nosotros que la meta del cristiano no es ser feliz, sino ser obediente. Pastor, pero es que estoy pasando por un momento de pruebas y de dificultades y me falta esto, yo no tengo aquello, no otro. Tú estás siendo disciplinado. Porque si tú acepta la disciplina de Dios y tú eres partícipe de su santidad, tú vas a ser una persona confiable para Dios bendecirte. Porque la ruina de muchos cristianos ha sido las bendiciones que han recibido sin estar preparado para manejarlas. Cuando yo salí de la iglesia La Fe para venir para acá a comenzar la iglesia de Honduras, tenía 22 años. Era el encargado de los jóvenes en nuestra iglesia, era diácono, era copastor de la iglesia. El pastor se me acercó y me dijo, ¿quién tú recomiendas en la iglesia para que se quede encargado de los jóvenes? Y yo le dije, fulano de tal. Yo había estado trabajando con él, había mostrado mucho deseo de caminar con Dios, era inteligente, era dispuesto, no tenía muchos años en el Señor, quizás tenía unos 3 años, 2 de 3 años en los caminos de Dios. Y yo lo recomendé. Pero a la misma vez, él siempre estaba detrás de mí para que yo le ayudara a conseguir un trabajo donde yo era encargado de personal. Y lo hizo con mucha insistencia. Así que yo hablé con el administrador cuando encontré que había una vacante y le dije, mira, yo tengo un muchacho en la iglesia que puedo traer para que se encargue de eso. Y él me dijo, tráelo. Yo lo evalué, se lo presenté a él y después de varios meses de insistir, lo pusieron a trabajar. Y él comenzó a trabajar. Al final de ese año yo salí de la empresa y me dediqué a tiempo completo a la obra de Dios. Pero siempre iba a la empresa. El dueño me quería mucho, el administrador era el papá de un buen amigo mío, del pastor Marcos Peña, amigo desde la infancia. Así que yo siempre estaba yendo a la empresa. Un par de ocasiones recuerdo que ya yo habiendo salido, quitaron el encargado de personal y yo tuve que ir a trabajar hasta entrenar a otros. A varios hermanos de la iglesia, aun cuando yo no trabajaba en la empresa, yo llevé a trabajar a la empresa. Pero ese muchacho, desde que comenzó a recibir dinero, se comenzó a alejar del Señor. Estamos hablando en el año 81. Y desde esa fecha hasta el sol de hoy, no ha vuelto a los caminos de Dios. No ha vuelto. Si nosotros no somos disciplinados, transformados, no podremos manejar las bendiciones de Dios.
si nosotros no estamos en un proceso constante de transformación y de crecimiento en obediencia, en santidad, podemos perder las cosas que Dios nos ha dado. Las podemos perder. He visto a cristianos perder hay un hombre de esos cristianos de una de las iglesias, lo conozco bien. Comenzó a prosperar en su negocio. Yo recuerdo él, pastor, cuando iba a su iglesia a predicar, ven a hablar con mi hermanito, que mi hermanito a los 10 años, 11 años se ha metido a pandillas y cosas así, y yo hablando con el hermanito y él consagrado a Dios. Pero comenzó a prosperar y a prosperar en su negocio y se comenzó a alejar del Señor. Se olvidó de dar sus diezmos, ya no andaba viviendo para el Señor. ¿Y sabe que perdió millones con el asunto este de Telefree? Millones. Porque si Dios te da algo y tú no sigues santificándote y perfeccionando la obra de Dios en tu vida, vas a perder lo que Dios te ha dado. Y he visto cristianos perder la salud. He visto cristianos perder su compostura emocional y hasta mental. He visto a cristianos perder su matrimonio, sus hijos. He visto cristianos perder a sus hijos, perder a su esposo, su esposa, perder lo que Dios en su gracia y misericordia da, porque no se puede detener el proceso de santificación, no se puede detener, es algo que cada día tenemos, como dice 2 Corintios, perfeccionando la santidad en el temor. Es algo que tenemos que ir perfeccionando, como dice Filipenses 1, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Es ese proceso de santificación y de apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, para que podamos disfrutar. Y otra cosa, podemos perder, hermanos, pero a mí no me preocupa tanto el perder. A mí lo que me preocupa es que yo pueda disfrutar de lo que Dios me da, que yo pueda disfrutar de mi esposa. A veces yo me quedo en la casa ahí y pienso en mi matrimonio, y usted no sabe que los libros dicen que después que uno tiene 30, vamos a cumplir ahora 35 años de casado, es un proceso como que de distanciamiento, es un proceso de como ya de tantos años juntos, y como que ya, como dicen por ahí, son hermanitos. Gracias a Dios que no nos parecemos en nada, mi esposa y yo, para que nunca seamos hermanitos. Y si me sale con esa, yo sí sé con qué le voy a salir. Yo no quiero un hermanito, una hermanita. Yo crecí con 4 hermanitas, es suficiente. Yo no tuve un varoncito, ni me interesa. Yo tengo una mujer. Y cuando yo miro la vida armoniosa, preciosa, como Dios nos fue ayudando, nos ha ayudado a superar tantas situaciones personales, de conflictos, de temperamentos, que yo no recuerdo la última vez que nos acostamos molestos el uno para con el otro. Yo le digo a Dios, yo no tengo miedo de perder eso. Yo lo que tengo miedo es de no seguir disfrutando eso. ¿Sí me entiende? Cuando veo a mis hijos caminando en el Señor, yo no digo, bueno, ya, ellos están en el Señor con sus esposas y todos. Ya, no. Yo oro ahora más y le clamo a Dios más y le suplico a Dios más, porque yo no quiero dejar de ver eso. Y cada vez que Dios me dice tal cosa, entonces yo me santifico más y obedezco esto y dejo aquello, y yo veo como Dios va obrando en mi vida y en la vida de ellos, y esa es la idea, hermanos, que tú puedas en la tierra disfrutar de lo de Dios, pero lo de Dios solamente se disfruta en santidad y en obediencia. No hay otra manera que no sea así, no hay. Por eso, como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser como Él. No tenemos otra opción. La santidad no es algo que es una opción, es una obligación impuesta. No solamente por Dios, sino también por cada uno de nosotros. Quizás usted se pregunta, pastor, ¿cuáles son los medios que Dios ha dejado
para ayudarme a mí a ser santo. ¿Me ha pedido Dios que sea santo solamente y no me ayuda a Él? No. Vamos a mirar cuáles son los medios que Dios ha dejado divinos para ayudarnos a nosotros a ser santos. Yo no he encontrado nunca un versículo en la Biblia donde Dios nos mande a hacer algo sin que Él nos dé la mayor parte. Él le dijo a Josué: ve y conquista la tierra. Pero ¿qué le aseguró? Yo estaré contigo. Y le dice así, a mí me gusta ese versículo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que se le pare un león a usted, le dice: ¿qué tú haces ahí, mijo? Dice la Biblia que nadie me puede hacer frente. Se te para un gigante. Y en la Biblia encontramos ejemplos de eso. En la Biblia encontramos ejemplos de eso. Nadie te podrá hacer frente. Yo voy a estar contigo. Y en una ocasión Josué se puso a pelear y ya no pudo pelear mucho. Y Dios le mandó granizo del cielo. Y le dice: yo le voy a mandar hasta tábanos. ¿Sabe lo que es tábano? Avispas. Le voy a mandar avispas. Le voy a mandar para que tú veas que yo voy a usar todo mi ejército para ayudar a un creyente que está obedeciendo y está viviendo una vida santa. ¿Cuántos recursos tenemos a la disposición los cristianos que vivimos vidas santas? ¿Cuál es su decisión? ¿Ha podido usted evaluar si usted es un cristiano obediente y santo? La Biblia dice que tiene que ser en toda nuestra manera de vivir. Yo no bebo, pastor, en toda nuestra manera de vivir. Yo no adultero, pastor, en toda nuestra manera de vivir. Yo no robo, pastor, en toda nuestra manera de vivir. Yo no digo malas palabras, en toda nuestra manera de vivir. No es lo que no hago, sino es todo. Es todo. Es todo. Oremos. Padre bueno, Dios santo y Dios todopoderoso, te damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor en esta hora, por el privilegio que tú nos das, Señor, de que podamos ser como tú eres.